La lección que nunca nos enseñaron. Si cierras los ojos por un momento y piensas en todas las materias que estudiaste en la escuela, seguramente recordarás largas horas aprendiendo sobre historia, ecuaciones, química, biología, incluso sobre cómo descomponer un número en factores primos o cómo analizar un poema del siglo XIX. Pero, ¿recuerdas alguna clase donde te enseñaran cómo hacer que el dinero trabaje para ti? No. Y no es tu culpa. El sistema educativo nunca estuvo diseñado para enseñarnos a crear riqueza. Estuvo diseñado para enseñarnos a ser buenos empleados, a memorizar instrucciones y cumplir horarios. Y así, la mayoría de nosotros entramos a la vida adulta con un título en la mano, pero sin idea de cómo manejar el salario que ganamos, cómo ahorrar de forma inteligente o cómo invertir sin miedo. Entramos al mundo creyendo que trabajar duro es suficiente para ser libre, hasta que las cuentas, las deudas y los imprevistos nos dan un golpe de realidad. Lo más irónico es que afuera, en el mundo real, las reglas del juego financiero no perdonan. Quien no las conoce, paga el precio. Y quien las domina, vive con una ventaja invisible que parece casi mágica. Te diré algo que quizás no te guste. Si no aprendes a dominar el dinero te dominará a ti. Esta no es una frase dramática, es un hecho. Porque el dinero no es solo billetes o monedas, es tiempo, oportunidades, tranquilidad mental y, en muchos casos, la diferencia entre vivir a la defensiva o vivir con propósito. La verdad es que el dinero, bien entendido, es una herramienta increíblemente noble. No es malo ni sucio. Es un amplificador. Si eres generoso, con dinero podrás ser más generoso. Si eres creativo, con dinero podrás crear más. Si eres soñador, con dinero podrás materializar esos sueños. Pero, claro, para llegar a ese punto hay que pasar por una etapa incómoda, la reeducación financiera. Reaprender desde cero lo que creías saber, desaprender lo que te enseñaron mal y adoptar los hábitos y las claves que la escuela olvidó darnos. Y aquí viene algo importante. No importa si tienes 18 o 60 años, si ganas un salario mínimo o tienes un negocio propio. Lo que voy a compartir contigo en este audiolibro funciona para todos, porque no se basa en suerte ni en fórmulas mágicas, sino en principios universales de dinero y riqueza personal. Te voy a contar una historia. Hace unos años, un amigo mío me confesó algo que me dejó pensando toda la noche. Había trabajado 20 años en la misma empresa, cumpliendo horas extras, renunciando a vacaciones, ahorrando como podía y pensando que algún día, cuando se jubilara, podría vivir tranquilo. Pero un día, esa empresa cerró. Y con ella, todos sus planes. Me dijo. Creí que el trabajo me aseguraba la vida, y me di cuenta demasiado tarde que lo que me aseguraba era el mes. Ese día entendí que el mayor riesgo no es intentar algo nuevo y fallar, el mayor riesgo es quedarse en el mismo lugar sin aprender lo que de verdad importa. Por eso, este audiolibro no será una clase aburrida de economía. Será una guía directa, clara y profunda de las 15 claves que no te enseñaron en la escuela, pero que necesitas para dejar de trabajar solo por dinero y empezar a hacer que el dinero trabaje para ti. Te hablaré de mentalidad, de hábitos, de técnicas de ahorro e inversión, pero también de algo que pocos mencionan, la relación emocional que tienes con el dinero. Porque si no sanas esa relación, todo lo demás se derrumba. Aquí no hay promesas vacías ni enriquecete rápido. Aquí hay estrategia, disciplina, paciencia y visión a largo plazo. Porque la riqueza verdadera no se construye con un golpe de suerte, sino con pasos firmes que das todos los días. Mientras escuches este audiolibro, quiero que hagas algo. Imagina que cada capítulo es como una llave, y que con cada llave que obtienes, abres un cofre más grande que el anterior. No son cofres llenos de monedas, sino de posibilidades. Posibilidad de elegir dónde vivir. Posibilidad de pasar más tiempo con tu familia. Posibilidad de decir no a lo que no te hace feliz. Posibilidad de financiar un sueño que hoy parece lejano. Estas 15 claves son fruto de años de observación, de errores costosos, de aprendizajes que vienen de empresarios, inversionistas y personas que transformaron su realidad empezando con muy poco. No son teoría. Son práctica pura. Y lo mejor, puedes aplicarlas desde hoy. Sé que al principio puede dar miedo. Cuando te hablan de finanzas, es común pensar que necesitas mucho dinero para empezar,
que tienes que ser un experto o que es demasiado tarde. Pero eso es otra mentira que nos enseñaron sin querer. La verdad es que cada paso que des ahora, por pequeño que sea, es una semilla que con el tiempo crece. En la escuela nos enseñaron a repetir fórmulas, pero no a cuestionarlas. Este audiolibro está diseñado para que cuestiones lo que siempre creíste sobre el dinero y lo reemplaces por creencias y acciones que te acerquen a la libertad. A partir de aquí, el viaje comienza. En los próximos capítulos descubrirás que no necesitas ganar más para empezar a vivir mejor, que la riqueza es un hábito antes que un resultado, y que las personas que parecen tener suerte en realidad tienen estrategia. Así que, si estás listo, te invito a abrir el primer cofre conmigo. El contenido que encontrarás puede incomodarte al principio, pero si lo aplicas, te aseguro que te cambiará para siempre. Bienvenido a Secretos del Dinero, 15 claves que no te enseñan en la escuela. Es hora de que aprendas lo que nadie se preocupó por enseñarte y que uses ese conocimiento para escribir tu propia historia de libertad. Clave 1. El poder de la educación financiera continua. Si hay una frase que resume esta clave sería: lo que no aprendes, te cuesta, y a veces, mucho más de lo que crees. El problema de la educación tradicional no es solo que no nos enseñan sobre dinero, sino que tampoco nos enseñan a seguir aprendiendo por nuestra cuenta. En la escuela nos acostumbraron a creer que estudiar es algo que se hace por obligación, que termina con un título, y que después solo hay que trabajar y vivir. Pero el mundo real no funciona así. En el mundo real, las reglas cambian todo el tiempo. Nuevas formas de invertir, nuevas oportunidades de negocio, nuevas tecnologías y, por supuesto, nuevas trampas financieras disfrazadas de oportunidades. Si no estás en constante aprendizaje, el dinero que tanto te cuesta ganar puede desvanecerse en segundos. 1.1. ¿Por qué la educación financiera no termina nunca? La mayoría de las personas piensan que aprender sobre dinero es solo para quienes tienen mucho o para quienes estudian economía. Pero la verdad es otra, la educación financiera es para todos. Si eres empleado, necesitas saber cómo manejar tu salario para no vivir al límite cada mes. Si eres emprendedor, necesitas entender de flujo de caja, inversión y escalabilidad. Si eres inversionista, necesitas estar al día con las tendencias y riesgos del mercado. Y aquí viene algo importante: la educación financiera no es un evento, es un hábito. No se trata de leer un libro y decir ya sé de finanzas. Se trata de integrar el aprendizaje en tu vida de forma continua. Piensa en esto: si en la última semana no aprendiste nada nuevo sobre cómo mejorar tus finanzas, ya estás quedando un paso atrás de alguien que sí lo hizo. 1.2. La escuela no prepara para la vida financiera. Voy a ser directo. La escuela nos prepara para trabajar para otros, no para generar riqueza propia. Nos enseñan a obedecer un horario, a cumplir tareas y a pasar exámenes, pero nunca a manejar un presupuesto, a ahorrar de forma estratégica o a invertir. Y no es culpa de los maestros, es el diseño del sistema. El sistema necesita empleados, no creadores de riqueza. Por eso, si quieres cambiar tu destino, tienes que tomar la decisión consciente de ser tu propio maestro en finanzas. 1.3. ¿Cómo empezar tu autoeducación financiera? Aquí no se trata de abrumarte con información, sino de construir un plan que puedas seguir todos los días. Te propongo 3 pasos simples. Paso 1. Elige una fuente confiable de aprendizaje. Puede ser un libro, un canal de YouTube, un podcast o un curso. Lo importante es que sea de alguien que demuestre resultados reales, no solo teoría. Paso 2. Dedica 30 minutos diarios a aprender sobre dinero. No necesitas horas, necesitas constancia. 30 minutos al día son 182 horas al año. Imagina lo que puedes aprender con eso. Paso 3. Aplica algo de inmediato. No te quedes en la teoría. Si aprendes una nueva forma de ahorrar, pruébala. Si aprendes sobre una inversión, investiga más y simula tu primera entrada. La acción fija el conocimiento. 1.4. Aprender de los mejores, aunque no los conozcas. Hoy, gracias a Internet, puedes sentarte en la mesa con inversionistas, empresarios y expertos sin que ellos sepan que existes. Puedes leer sus libros, escuchar sus entrevistas, analizar sus errores y copiar sus estrategias. Eso es oro puro. Pero aquí hay un detalle: no te limites a admirarlos,
Estúdialos. Pregúntate, ¿qué decisiones tomaron cuando no tenían mucho dinero? ¿Qué hábitos los llevaron a crecer? ¿Qué errores evitaron o corrigieron rápido? La educación financiera continua no es solo aprender conceptos, es absorber mentalidad. 1.5 El costo de no aprender. Quiero contarte la historia de Carla. Ella trabajó 15 años como administrativa en una empresa. Siempre pensó que invertir era para ricos y que su trabajo estable era suficiente. Un día, la empresa cerró. Carla tenía algo de dinero ahorrado, pero como no sabía administrarlo ni invertirlo, lo guardó en una cuenta de ahorro sin intereses, y en menos de 2 años, la inflación se lo comió. Si hubiera dedicado solo 30 minutos al día a aprender sobre finanzas, podría haber multiplicado ese dinero o al menos, protegido su valor. La ignorancia financiera no solo te hace perder dinero, te hace perder oportunidades. 1.6 La educación financiera como ventaja invisible. Imagina que 2 personas reciben el mismo salario. Una de ellas gasta todo y vive al día. La otra, gracias a lo que sabe, invierte un porcentaje, crea un fondo de emergencia y genera ingresos extra. 5 años después, ambos enfrentan un imprevisto. El primero pide un préstamo con intereses altos. El segundo cubre el gasto sin alterar su vida. La diferencia no fue la suerte ni el salario, fue la educación financiera. Y lo más increíble es que cualquiera puede tenerla, si decide aprender. 1.7 Herramientas y recursos para seguir aprendiendo. Aquí te dejo algunos ejemplos que puedes usar desde hoy. Libros: Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, El hombre más rico de Babilonia, George Clason, La psicología del dinero, Morgan Housel. Podcast: Busca en tu idioma programas sobre inversiones, finanzas personales y desarrollo de hábitos. Canales de YouTube: hay creadores que explican finanzas con ejemplos reales y actualizados. Cursos online: plataformas como Coursera, Udemy o Domestika tienen cursos desde principiantes hasta avanzados. La clave no es consumir todo a la vez, sino elegir uno y exprimirlo. 1.8 Compromiso de por vida. Quiero que hagas este pacto contigo. Nunca dejaré de aprender sobre dinero. Anótalo en un papel, pégalo en un lugar visible y léelo todos los días. Porque la persona que se educa financieramente de forma continua está siempre un paso por delante, sin importar cuánto gane. Idea central de esta clave. La educación financiera continua es la base de todas las demás claves. Sin ella, cualquier técnica o estrategia que intentes aplicar será frágil y temporal. Acción práctica. Dedica desde hoy 30 minutos diarios a aprender algo nuevo sobre finanzas y aplica al menos una cosa por semana. Clave 2. La mentalidad del inversionista, no del gastador. Si tuviera que resumir esta clave en una sola frase sería: el gastador piensa en el momento, el inversionista piensa en el efecto acumulado. Aquí es donde muchas personas pierden el rumbo financiero. No importa cuánto ganen, si su mentalidad es de gasto, el dinero entra y sale como agua entre las manos. En cambio, alguien con mentalidad de inversionista puede ganar lo mismo, pero multiplicarlo con el tiempo. El secreto no está solo en no gastar, sino en cambiar la forma en que ves el dinero. 2.1 El paradigma del gastador. El gastador vive bajo una lógica simple. Gano dinero, pago cuentas, gasto lo que sobra, o más de lo que sobra. El problema es que para un gastador, cada ingreso es una oportunidad de darse un gusto inmediato. Su mente está programada para buscar gratificación instantánea, ropa nueva, salidas, gadgets, lujos pequeños o grandes, todo lo que produzca una dosis rápida de placer. Y ojo, no estamos demonizando el disfrutar de la vida. Disfrutar es parte de vivir. El problema es cuando todo el enfoque está en consumir, y no en crear activos que generen más dinero. La consecuencia: el gastador siempre empieza el mes en cero, o en negativo. Vive esperando el próximo pago y nunca ve crecer su patrimonio. 2.2 El paradigma del inversionista. La mentalidad del inversionista es otra historia. Para él, cada ingreso es una oportunidad de plantar semillas que generen frutos en el futuro. El inversionista piensa así: gano dinero, reservo para inversiones y ahorro estratégico, gasto lo necesario, disfruto lo que queda.
¿La diferencia? El inversionista no gasta y luego ahorra lo que sobra. Él ahorra e invierte primero, y con lo que queda cubre sus gastos. Parece un cambio mínimo, pero en la práctica es una revolución financiera. El inversionista sabe que su objetivo no es solo pagar cuentas, sino crear un sistema que trabaje para él. Un sistema que genere ingresos sin que tenga que intercambiar horas por dinero de forma constante. 2.3. No es cuánto ganas, es cómo piensas. Quizá estés pensando. Claro, fácil hablar de invertir si ya tienes mucho dinero. Pero la realidad es que la mentalidad de inversionista no depende del monto que tengas hoy, sino de la forma en que tomas decisiones con lo que tienes. He visto personas que ganan el salario mínimo y logran invertir una parte cada mes, y también he visto personas con sueldos altos que viven endeudadas porque gastan más de lo que ganan. La mentalidad de inversionista se entrena, no aparece mágicamente cuando te sobra dinero. De hecho, si no aprendes a invertir con poco, tampoco lo harás con mucho. 2.4. Invertir no siempre es en la bolsa o en bienes raíces. Cuando hablo de mentalidad de inversionista, no me refiero solo a acciones, criptomonedas o propiedades, aunque son opciones válidas. También hablo de inversiones invisibles, como capacitarte en una habilidad que puedes monetizar, comprar herramientas para un negocio, invertir tiempo en construir una red de contactos, mejorar tu salud para aumentar tu energía y productividad. Un inversionista ve el mundo como un terreno fértil y se pregunta, ¿dónde puedo plantar algo hoy que me dé más mañana? 2.5. El inversionista entiende el valor del tiempo. El gastador vive para el presente inmediato. Si le ofrece $100 hoy o 200 en 6 meses, elegirá los 100 ahora porque no quiere esperar. El inversionista entiende que el tiempo es un multiplicador. Sabe que 200 en 6 meses puede convertirse en 400 en un año, y que vale la pena esperar si eso lo acerca a su libertad financiera. 2.6. Ejemplo real, Carlos y Luis. Carlos y Luis son compañeros de trabajo que ganan lo mismo, $1,200 al mes. Carlos gasta 1,100 y ahorra 100, que termina usando para emergencias o caprichos. Luis invierte 300 en un pequeño negocio online que empieza a darle $50 extra al mes. A los 6 meses, Luis ya tiene un ingreso adicional que Carlos no tiene. A los 2 años, el negocio de Luis le da 400 extra al mes. Carlos sigue igual que el primer día. La diferencia no fue el salario, fue la mentalidad. 2.7. ¿Cómo pasar de gastador a inversionista? Aquí tienes un plan práctico en 3 pasos. Paso 1. Cambia tu orden de prioridades. Primero invierte, luego gasta. Incluso si al principio es solo un 5% de tus ingresos, ponlo en un lugar separado. Paso 2. Elimina gastos que no aporten valor real. No se trata de vivir en miseria, sino de cortar aquello que no mejora tu vida a largo plazo. Ese dinero puede convertirse en capital para invertir. Paso 3. Aprende antes de mover grandes sumas. Un inversionista informado es difícil de engañar. No te lances a una inversión que no entiendes solo porque suena bien. 2.8. Barreras mentales que debes romper. No tengo suficiente para invertir, empieza con lo que tienes. El hábito es más importante que el monto. Invertir es arriesgado, no invertir también es un riesgo. La inflación come tu dinero. No sé en qué invertir, invierte primero en educación financiera, así sabrás elegir. 2.9. El poder de la reinversión. El inversionista exitoso no saca las ganancias para gastarlas en cuanto las recibe. Las reinvierte, permitiendo que su capital crezca más rápido. Este es el principio que lleva a la famosa frase, deja que el dinero trabaje mientras duermes. Idea central de esta clave. La mentalidad de inversionista se enfoca en sembrar y multiplicar, no en consumir sin plan. Acción práctica. Durante el próximo mes, destina primero un porcentaje fijo a inversiones, aunque sea pequeño, antes de gastar en cualquier otra cosa. Clave 3. El arte de gastar menos de lo que ganas. Si hay una regla financiera que nunca falla es esta. No importa cuánto ganes, si gastas más, siempre estarás en problemas. Esta clave parece obvia, pero es la que más personas ignoran. Y no porque no la entiendan, sino porque no la aplican.
La tentación de gastar más siempre está ahí. Una oferta, una cena especial, un nuevo celular, un viaje porque me lo merezco, y, poco a poco, lo que ganas deja de ser suficiente. El verdadero reto no es ganar más, sino aprender a vivir por debajo de tus posibilidades sin sentir que te estás privando de vivir. 3.1 El enemigo invisible, el estilo de vida inflado. Cada vez que aumentan tus ingresos, aparece un fenómeno conocido como inflación del estilo de vida. Es simple, ganas más, gastas más, vuelves a estar en el mismo punto. Por ejemplo, María ganaba 1,000 pesos al mes. Cuando recibió un aumento a 1,300 pesos, en lugar de invertir la diferencia, decidió mudarse a un apartamento más caro, cambiar su auto y salir más seguido. En 6 meses, su nivel de estrés financiero era el mismo que antes. ¿Por qué? Porque ajustó sus gastos para que igualaran sus ingresos. El primer paso para gastar menos de lo que ganas es detener esa escalada automática. 3.2. Vivir bien no significa gastar más. Existe la creencia errónea de que para tener una buena vida hay que gastar en grande. La realidad es que la calidad de vida no siempre depende del costo, sino de las elecciones. Ejemplos. Comer sano no significa comer en restaurantes caros. Cocinar en casa puede ser más nutritivo y económico. Vestir bien no significa usar ropa de diseñador, significa saber combinar y cuidar lo que tienes. Disfrutar del ocio no significa viajes lujosos cada mes, puede ser explorar lugares cercanos, actividades culturales gratuitas o hobbies de bajo costo. Cuando entiendes esto, empiezas a diferenciar valor de precio. 3.3. La ecuación que nunca falla. La fórmula de esta clave es simple. Ingresos gastos igual a ahorro / capital para inversión. Pero para que funcione, tienes que poner primero el ahorro y la inversión como prioridad. No como algo que si sobra, lo hago. Aquí es donde entra el concepto de pagarte a ti primero. El día que recibas tu ingreso, separa un porcentaje para tus metas financieras, 10%, 20% o lo que puedas, antes de pagar cualquier otra cosa. Lo que queda es lo que tienes para vivir. Si no alcanza, ajusta los gastos, no el ahorro. 3.4 Estrategias prácticas para gastar menos. 1. Presupuesto consciente. No es solo anotar lo que gastas, sino hacerlo con intención. Pregúntate antes de cada gasto, ¿esto me acerca o me aleja de mis metas financieras? 2. Método del sobre digital. Divide tu dinero en cuentas o categorías específicas: alquiler, comida, transporte, ocio. Cuando una categoría se queda sin saldo, no tomes de otra. 3. El reto del 24 horas. Antes de hacer una compra no esencial, espera 24 horas. El 80% de las veces, el deseo desaparece. 4. Compra por valor, no por precio. Un producto barato que se daña en un mes es más caro a largo plazo que uno de calidad que dure años. 3.5. ¿Cómo evitar gastos impulsivos? El marketing está diseñado para que gastes sin pensar. Ofertas relámpago, descuentos que expiran, envíos gratis, todo juega con tu psicología. 3 preguntas para frenar un gasto impulsivo. ¿Realmente lo necesito o es un capricho? Si lo compro, ¿qué dejaré de comprar o de invertir? ¿Me seguirá emocionando en 6 meses? 3.6 Ejemplo real, Juan y el café. Juan gastaba 5 pesos diarios en café de una cadena famosa. Al mes eran 150 pesos, al año 1,800 pesos. Cuando entendió el impacto, decidió comprar una cafetera y preparar su café en casa por 50 centavos al día. Resultado, siguió disfrutando del café, pero ahorró más de 1,500 pesos al año, que empezó a invertir. La lección no es dejar el café, sino encontrar formas más inteligentes de obtener lo que disfrutas. 3.7. Vivir por debajo de tus posibilidades para vivir por encima de tus sueños. Este es un principio que las personas ricas conocen bien. Durante años, mantienen un estilo de vida más sencillo del que podrían pagar para poder invertir y multiplicar su dinero. Cuando llega el momento, sus ingresos pasivos les permiten vivir mucho mejor que quienes gastaron todo en el momento. 3.8 Barreras mentales comunes. Si gano más, gastaré más solo si tú lo permites. No quiero vivir limitado, no se trata de limitarte, sino de elegir en qué vale la pena gastar.
Ya trabajo mucho, merezco darme gustos, claro que sí, pero el verdadero lujo es tener libertad financiera para darte gustos sin remordimientos. Idea central de esta clave. Gastar menos de lo que ganas es la base que permite ahorrar e invertir. Sin este hábito, cualquier ingreso extra se esfumará. Acción práctica. Durante un mes, registra cada gasto y analiza cuáles podrías reducir o eliminar para destinar ese dinero a tus metas financieras. Clave 4. La regla del 50-30-20 y cómo adaptarla a ti. Si las finanzas personales fueran un deporte, la regla del 50-30-20 sería como la alineación básica que cualquier equipo debe conocer antes de salir a jugar. Es simple, fácil de recordar y, bien aplicada, puede cambiar tu vida financiera en muy poco tiempo. El problema es que muchas personas la conocen de nombre, pero no saben cómo adaptarla a su realidad. Y eso es lo que vamos a hacer en esta clave: entenderla, personalizarla y aplicarla para que funcione con tus ingresos, tu estilo de vida y tus metas. 4.1. ¿Qué es la regla del 50-30-20? Es un método de presupuesto que divide tus ingresos en tres categorías. 50% para necesidades, gastos esenciales como vivienda, alimentación, transporte, servicios básicos y seguros. 30% para deseos, entretenimiento, ocio, viajes, hobbies y compras no esenciales. 20% para ahorro e inversión, pago de deudas, fondo de emergencia, ahorro para metas e inversiones. Fácil, ¿verdad? Sí, hasta que la vida real entra en juego. 4.2. El problema de aplicar la regla sin adaptarla. En teoría, todo suena perfecto. Si ganas 1,000 al mes, destinas 500 a necesidades, 300 a deseos y 200 a ahorro e inversión. Pero, ¿qué pasa si tus necesidades ya se llevan el 70% o el 80% de tu ingreso? O al revés, ¿qué pasa si gastas muy poco en necesidades y podrías ahorrar más del 20%? La clave está en hacer que la fórmula se adapte a ti, no que tú te fuerces a encajar en ella. 4.3. Paso 1. Analiza tu situación actual. Antes de aplicar cualquier fórmula, necesitas saber exactamente cómo gastas tu dinero ahora. Haz un registro detallado de tus gastos del último mes, o, idealmente, de los últimos 3 meses, y clasifícalos en necesidades, deseos, ahorro/inversión. Esto te dará un panorama real. Puede que descubras que tu 30% de deseos es en realidad un 50% o que tu 20% de ahorro es casi inexistente. 4.4. Paso 2. Ajusta la fórmula a tu realidad. Si tus necesidades superan el 50%, no te castigues. Lo importante es ir ajustando poco a poco. Por ejemplo, si actualmente tus necesidades son el 70% de tu ingreso, busca bajarlas al 65% en 3 meses, luego al 60%, hasta llegar a un punto saludable. Si tus deseos ocupan más del 30%, recorta gastos pequeños pero constantes, como suscripciones que no usas, cafés diarios o compras impulsivas. Si tu ahorro-inversión es inferior al 20%, prioriza aumentarlo antes que cualquier otro gasto. La regla del 50-30-20 no es una camisa de fuerza, es una guía para crear equilibrio. 4.5. Ejemplo real, adaptación en acción. Imagina que Ana gana 1,500 al mes. Necesidades, 900, 60%. Deseos, 450, 30%. Ahorro-inversión, 150, 10%. En lugar de forzarse de golpe al 50-30-20, Ana decide que en los próximos 3 meses reducirá sus necesidades a 825, 55%, sus deseos a 375, 25%, y aumentará su ahorro/inversión a 300, 20%. Al hacerlo gradualmente, el cambio es sostenible y no se siente como un sacrificio extremo. 4.6. El orden correcto, ahorra primero. Uno de los errores más comunes es usar la regla del 50-30-20 después de gastar. Es decir, las personas pagan todo, disfrutan lo que queda y, si sobra algo, lo destinan a ahorro o inversión. Ese es el camino directo a nunca acumular capital. La forma correcta es separar el ahorro-inversión tan pronto como recibes el dinero. Esto envía una señal clara a tu mente: esto es intocable, no es dinero para gastar. 4.7.
usando tecnología para aplicar la regla. Existen aplicaciones como Fintonic, Mint, Inab, YouNeedABudget, o incluso una simple hoja de Excel que pueden ayudarte a visualizar tu presupuesto y mantenerte en línea. Lo importante es ver en tiempo real si te estás desviando de los porcentajes que definiste. 4.8. ¿Cómo mantenerte constante? Aplicar esta regla no es un reto de un mes, es un hábito para toda la vida. Para mantenerte constante, revisa tu presupuesto cada mes. Ajusta tus porcentajes cuando cambien tus ingresos o gastos. Celebra cada vez que logres aumentar tu porcentaje de ahorro-inversión. 4.9. Errores comunes al usar la regla. Confundir deseos con necesidades. Un celular nuevo cada año no es una necesidad. Ignorar gastos pequeños. Esos cafés, snacks y compras baratas pueden desbalancear todo. No ajustar con el tiempo. Tu vida cambia, tu presupuesto también debe hacerlo. Idea central de esta clave. La regla del 50-30-20 es una guía flexible que te ayuda a equilibrar necesidades, deseos y futuro financiero. La clave está en adaptarla a tu situación y aplicarla con disciplina. Acción práctica. Esta semana, registra tus gastos y calcula qué porcentaje corresponde a cada categoría. Ajusta gradualmente hasta acercarte a la proporción ideal o a la que mejor se adapte a ti. Clave 5. El ahorro como prioridad, no como sobra. Si hay un error financiero que se repite generación tras generación, es este. La mayoría de las personas ahorra solo si sobra algo al final del mes. Y casi siempre, no sobra nada. Porque la realidad es que si el ahorro no es una prioridad desde el principio, la vida siempre encontrará en qué gastarlo. Un antojo, una oferta irresistible, un gasto imprevisto, una salida que no estaba planeada. Por eso, en esta clave quiero que entiendas algo que marcará un antes y un después en tu relación con el dinero. El ahorro no es lo que haces con lo que sobra, es lo que separas antes de gastar un solo peso. 5.1. El error de esperar a que sobre. Imagina que tu ingreso es como una jarra de agua y que tus gastos son vasos que debes llenar. Renta, comida, transporte, servicios, entretenimiento, y al final, si queda un chorrito, lo guardas como ahorro. El problema es que siempre hay un vaso más esperando, y cuando llegas al final, la jarra está vacía. Por eso, quienes esperan a que sobre dinero para ahorrar, rara vez construyen un fondo sólido. 5.2. La filosofía de pagarte a ti primero. Este concepto cambió la vida de millones de personas. Págate a ti primero. Significa que, antes de pagar cualquier gasto, te pagas a ti mismo en forma de ahorro o inversión. Ese dinero no es para gastarlo, es para construir tu futuro. Ejemplo práctico. Si ganas $1,000 y decides que el 20% es para ti, el primer movimiento que haces cuando recibes el pago es transferir 200 a tu cuenta de ahorro o inversión. Solo después de eso comienzas a pagar tus gastos. 5.3. El impacto del ahorro constante. Quizá pienses que ahorrar 100 o 200 al mes no hará mucha diferencia. Pero el secreto está en la constancia y el tiempo. Mira este ejemplo. Ahorras 200 al mes. Lo inviertes en un instrumento que genera un 6% anual. En 10 años, no tendrás 24,000, tendrás más de $32,000 gracias al interés compuesto. El ahorro es como sembrar un árbol. Al principio parece pequeño, pero con los años da sombra y frutos. 5.4. El ahorro no es sacrificio, es libertad. Mucha gente asocia ahorrar con privarse, con no disfrutar. Pero la verdad es que ahorrar es comprarte libertad futura. Es darte la posibilidad de decidir cuándo dejar un trabajo que no te gusta. Aprovechar una oportunidad de inversión cuando aparezca. Afrontar una emergencia sin endeudarte. Ahorrar no es castigarte, es protegerte y darte opciones. 5.5 tipos de ahorro que debes tener. No todo ahorro es igual. Aquí te propongo 3 niveles. Fondo de emergencia, 3 a 6 meses de gastos básicos guardados en una cuenta de alta liquidez. Ahorro para metas, dinero destinado a objetivos concretos, un viaje, la inicial de una casa, un negocio. Ahorro para inversión, capital que luego pondrás a trabajar para generar ingresos pasivos. 5.6 Herramientas para automatizar tu ahorro.
La mejor forma de asegurarte de ahorrar es no depender de tu fuerza de voluntad cada mes. Usa herramientas como transferencias automáticas desde tu cuenta principal a tu cuenta de ahorro el día que recibes tu ingreso. Aplicaciones que redondean tus compras y guardan la diferencia. Cuentas separadas sin tarjeta de débito para no tentarte a usar el dinero. 5.7 Ejemplo real. Laura y el ahorro invisible. Laura ganaba 800 al mes y siempre decía que no podía ahorrar. Un día decidió automatizar una transferencia de 50 el mismo día que cobraba. Al principio pensó que lo notaría, pero al tercer mes ya se había adaptado. Un año después tenía 600 ahorrados sin sentir que había hecho un gran esfuerzo. El ahorro funciona mejor cuando se convierte en algo automático y casi invisible. 5.8 Barreras mentales comunes. No gano lo suficiente, el hábito es más importante que el monto. Empieza con $1 si es necesario, pero empieza. Tengo muchas deudas, aún así, separa algo para ahorro. De lo contrario, siempre estarás empezando desde cero. Prefiero disfrutar hoy está bien, pero sin poner en riesgo tu tranquilidad de mañana. 5.9 Ahorrar y vivir al mismo tiempo. No se trata de ahorrar cada centavo y vivir con miedo a gastar. Se trata de encontrar un equilibrio donde disfrutes del presente sin hipotecar tu futuro. Puedes darte gustos, pero siempre después de haber cumplido tu cuota de ahorro. Idea central de esta clave. El ahorro debe ser lo primero, no lo último. Es un pago que te haces a ti mismo para garantizar tu futuro. Acción práctica. Decide un porcentaje fijo de tu ingreso para ahorro e inversión. Automatiza el proceso para que ocurra sin que tengas que pensarlo cada mes. Clave 6. Múltiples fuentes de ingreso. Hay una frase que escuché hace años y nunca olvidé. Tener una sola fuente de ingresos es como poner todos tus huevos en una sola canasta y caminar por un campo lleno de piedras. La mayoría de las personas vive dependiendo de un solo ingreso, generalmente su salario. Y mientras todo esté bien, no parece un problema, hasta que algo cambia. Pierdes tu trabajo. Tu negocio atraviesa una mala racha. La economía entra en crisis. De un día para otro, pasas de la estabilidad al caos. Por eso, uno de los secretos que nunca nos enseñaron en la escuela es este. No te conformes con una sola fuente de ingresos. Construye varias, aunque sean pequeñas, para que juntas te den estabilidad y libertad. 6.1 El mito de no tengo tiempo. Una de las excusas más comunes para no crear ingresos extra es: no tengo tiempo, apenas puedo con mi trabajo actual. Pero aquí hay algo curioso. Las personas con más de una fuente de ingresos no empezaron teniendo tiempo libre, lo crearon. Comenzaron con proyectos pequeños que podían atender en sus ratos libres, y los hicieron crecer poco a poco. No necesitas dejar tu trabajo para tener ingresos adicionales. Necesitas planificar y priorizar. 6.2 Tipos de fuentes de ingreso. Podemos clasificarlas en dos grandes grupos. 1. Ingresos activos. Requieren tu tiempo y esfuerzo constantes. Ejemplos. Un segundo trabajo de medio tiempo. Servicios freelance, diseño, redacción, asesoría, clases. Venta de productos físicos o digitales. 2. Ingresos pasivos. Una vez creados, requieren poco o ningún esfuerzo para mantenerse. Ejemplos. Regalías de libros, música o cursos online. Inversiones en bienes raíces, alquiler. Acciones o fondos que pagan dividendos. Automatización de un negocio online. El objetivo es que, con el tiempo, tus ingresos pasivos superen a los activos. 6.3 El poder de los ingresos pequeños. No subestimes el impacto de un ingreso adicional, aunque sea modesto. Si logras generar 200 extra al mes, en un año tendrás $2,400. Eso puede ser un fondo de emergencia sólido, capital para invertir, el pago adelantado de deudas. La magia está en sumar varias fuentes pequeñas hasta que juntas tengan un impacto grande. 6.4 Ejemplo real. Pedro y las 3 fuentes. Pedro trabajaba como ingeniero y ganaba $1,500 al mes. Decidió que quería dejar de depender solo de su salario, así que comenzó así.
Vendiendo productos de tecnología por Internet en sus ratos libres, ganancia promedio, 150 al mes. Creando un curso online sobre software que conocía bien, ganancia promedio, 100 al mes. Invirtiendo en un fondo de dividendos, ganancia promedio, $30 al mes al inicio. En 6 meses, Pedro ganaba $280 adicionales al mes. 2 años después, sus ingresos extra superaban los 800 mensuales. 6.5 Estrategia para crear múltiples ingresos. Paso 1. Evalúa tus habilidades y recursos. ¿Qué sabes hacer que otros pagarían por tener o aprender? ¿Qué herramientas, tiempo o espacio tienes disponible? Paso 2. Elige una idea que puedas comenzar con bajo costo y riesgo. No necesitas grandes inversiones iniciales. Empieza con algo que puedas probar sin comprometer tu estabilidad. Paso 3. Dedica tiempo fijo cada semana. Aunque sean 2 horas semanales, manténlas sagradas para trabajar en tu ingreso extra. Paso 4. Escala lo que funcione. Cuando una fuente empiece a generar resultados, invierte tiempo y dinero en hacerla crecer. 6.6 Barreras mentales que debes derribar. Es muy complicado. Empieza con algo simple y aprende en el camino. No tengo capital. Muchas fuentes de ingresos se pueden iniciar con inversión mínima o incluso sin dinero, solo con habilidades. No soy experto. La experiencia se gana haciendo, no esperando. 6.7 Cómo mantener varias fuentes sin agotarte. Tener múltiples ingresos no significa trabajar 20 horas al día. La clave está en automatizar y delegar lo antes posible. Usa herramientas que automaticen cobros, envíos y publicaciones. Contrata ayuda por horas o freelances cuando el negocio lo permita. 6.8 El efecto de seguridad y libertad. Cuando tus ingresos provienen de varias fuentes, un problema en una de ellas no derrumba todo tu sistema financiero. Además, la tranquilidad mental que te da saber que tienes colchones es invaluable. Idea central de esta clave. Depender de un solo ingreso es frágil. Varias fuentes, aunque sean pequeñas, construyen seguridad y libertad. Acción práctica. Haz una lista de 3 formas en las que podrías generar ingresos extra con tus habilidades y recursos actuales. Elige una y comienza esta semana. Clave 7. La deuda buena y la deuda mala. En la escuela, si es que alguna vez nos hablaron de deuda, lo hicieron con una única etiqueta: es mala. Pero la verdad es más compleja. No toda deuda es igual, y entender la diferencia entre deuda buena y deuda mala puede ser la línea que separa a quien se hunde financieramente de quien construye riqueza. La deuda es como el fuego. Usado correctamente, puede cocinar tus alimentos y darte calor. Usado sin control, puede incendiar tu casa. 7.1. ¿Qué es la deuda mala? La deuda mala es aquella que se usa para comprar cosas que pierden valor con el tiempo. No genera ingresos ni beneficios a largo plazo. Te obliga a pagar intereses altos que empobrecen tu flujo de efectivo. Ejemplos clásicos. Tarjetas de crédito con compras impulsivas. Préstamos para vacaciones. Financiamiento para ropa, electrónicos o lujos que no generan retorno. Efecto. Te quita dinero mes tras mes, limita tu capacidad de ahorrar e invertir, y muchas veces te obliga a trabajar solo para pagarla. 7.2. ¿Qué es la deuda buena? La deuda buena es aquella que se usa para adquirir activos que aumentan de valor o generan ingresos. Tiene un plan claro de retorno de inversión. Sus intereses son razonables y manejables. Ejemplos. Un crédito hipotecario para comprar una propiedad que se alquilará. Un préstamo para expandir un negocio rentable. Financiamiento para educación o formación que aumente significativamente tu capacidad de generar ingresos. Efecto. Funciona como una palanca que acelera tu crecimiento financiero. 7.3. ¿Cómo identificar en qué lado estás? Antes de asumir cualquier deuda, hazte 3 preguntas clave. ¿Esto me generará más dinero del que me cuesta? ¿Podría pagarlo más rápido de lo que indica el contrato? Si mañana pierdo mi ingreso principal, ¿puedo seguir cubriendo esta deuda sin arruinar mis finanzas? Si la respuesta a la primera pregunta es no y a las otras 2 es no o no sé, probablemente sea deuda mala.
7.4. Ejemplo real, Marta y Daniel. Marta y Daniel, amigos desde la universidad, decidieron pedir préstamos. Marta usó $10,000 para abrir una cafetería en una zona concurrida. Con esfuerzo, en un año había recuperado su inversión y ahora la cafetería le genera $800 extra al mes. Daniel usó $10,000 para comprar un auto deportivo. Al año, el auto valía menos, seguía pagando cuotas y no le generaba ni un centavo. Misma cantidad de deuda, resultados opuestos. 7.5. Estrategia para salir de deuda mala. Haz una lista completa. Incluye monto, interés y pago mensual de cada deuda. Ataca la de mayor interés primero, método avalancha, o la más pequeña para motivarte, método bola de nieve. Negocia tasas más bajas o consolida deudas en un solo préstamo con mejor interés. Vende activos innecesarios y destina ese dinero al pago de deuda. No tomes más deuda mala mientras la liquidas. 7.6. ¿Cómo aprovechar la deuda buena? Planifica el retorno. Antes de asumirla, ten claro cómo, cuándo y cuánto generará. No dependa solo del optimismo. Ten un plan B por si la inversión tarda más en dar resultados. Usa la deuda como acelerador, no como muleta. Si puedes lograrlo sin deuda, evalúa si vale la pena asumirla. 7.7. Barreras mentales que debes derribar. Toda deuda es mala, no, lo malo es usarla sin estrategia. No necesito deuda, tal vez no ahora, pero entenderla te prepara para oportunidades futuras. Puedo pagar cualquier deuda si trabajo más, el exceso de trabajo no siempre es sostenible. 7.8. El efecto psicológico de las deudas. No subestimes el impacto emocional. La deuda mala genera ansiedad, insomnio y sensación de esclavitud financiera. La deuda buena, bien administrada, genera motivación porque sabes que está construyendo tu futuro. Idea central de esta clave. La deuda no es enemiga ni aliada por sí sola. La diferencia entre buena y mala está en el propósito, el retorno y la planificación. Acción práctica. Haz una lista de todas tus deudas y clasifícalas en buenas o malas. Crea un plan para eliminar las malas lo antes posible, y en el futuro, solo usar deudas si cumple con las características de buena. Clave 8. El interés compuesto, tu mejor socio. Albert Einstein lo llamó la fuerza más poderosa del universo y la octava maravilla del mundo. Decía que quien lo entiende, lo gana, y quien no lo entiende, lo paga. Hablaba del interés compuesto. Y sí, aunque suene como algo que pertenece a un libro de matemáticas, el interés compuesto es mucho más que números. Es una herramienta para multiplicar tu dinero sin que tengas que trabajar más horas. En pocas palabras, es ganar intereses sobre los intereses que ya generaste. Es dejar que tu dinero trabaje para ti, y luego dejar que las ganancias de ese trabajo también trabajen. 8.1. La diferencia entre interés simple y compuesto. Imagina que tienes 1,000 invertidos con un interés del 10% anual. Interés simple. Cada año gana 100, siempre sobre el capital inicial. En 5 años, tendrías 1,500. Interés compuesto. El primer año gana 100, pero el segundo ya no gana solo sobre los 1,000, sino sobre 1,100. En 5 años, tendrías más de 1,610, y mientras más tiempo pase, mayor será la diferencia. La magia no está en el monto inicial, sino en el tiempo y en dejar que las ganancias se reinviertan. 8.2. La paciencia como inversión. El interés compuesto funciona mejor con una condición, no tocar las ganancias. Esto exige paciencia, porque al principio el crecimiento parece lento. Pero llega un momento en que la curva se dispara y el capital crece mucho más rápido. Es como plantar un árbol. Los primeros años apenas crece. Pero cuando sus raíces son fuertes, empieza a expandirse sin freno. 8.3. Ejemplo real, Ana y José. Ana y José tienen 25 años y cada uno invierte 100 al mes con un rendimiento promedio del 8% anual. Ana comienza ahora y a los 55 años tiene más de 150,000. José empieza a los 35 y, a los 55, tiene poco más de $60,000. La diferencia no fue cuánto aportaron cada mes, sino cuándo empezaron. El tiempo es el verdadero motor del interés compuesto. 8.4. ¿Cómo aplicar el interés compuesto a tu vida?
Empieza lo antes posible. Aunque sean pequeñas cantidades, el tiempo multiplica tu dinero. Reinvierte siempre las ganancias. Evita retirarlas para gastos. Usa instrumentos que permitan capitalización, fondos de inversión, cuentas de ahorro de alto rendimiento, ETFs, bonos, etc. Sé constante. Los depósitos regulares aceleran el crecimiento. 8.5. El interés compuesto en contra tuya. Lo mismo que puede trabajar a tu favor, puede trabajar en tu contra. Las deudas con intereses altos funcionan con el mismo principio, pero a favor del banco. Si tienes una tarjeta de crédito con intereses del 30% y no pagas el total cada mes, los intereses se acumulan sobre los intereses y tu deuda crece mucho más rápido de lo que imaginas. 8.6. El triple poder: tiempo, reinversión y constancia. Para que el interés compuesto funcione como tu mejor socio, necesitas 3 elementos. Tiempo: cuanto más, mejor. Reinversión: no romper el ciclo. Constancia: mantener aportes regulares sin importar las circunstancias. 8.7. Rompiendo mitos. Necesito mucho dinero para empezar, ¿no? Lo importante es empezar, aunque sea con poco. Es demasiado lento, al principio sí, pero el crecimiento se acelera con el tiempo. Es muy complicado. Hoy existen herramientas y simuladores que te permiten entenderlo fácilmente. 8.8. Ejercicio práctico para sentir el poder. Toma una hoja y escribe cuánto podrías invertir al mes. Luego, usa un simulador de interés compuesto, hay muchos gratuitos en Internet, y calcula cuánto tendrías en 10, 20 y 30 años. Cuando veas las cifras, entenderás por qué es una de las claves más importantes de este audiolibro. Idea central de esta clave. El interés compuesto es un multiplicador silencioso de tu dinero. Entre antes lo empieces y más constante seas, más poderoso será. Acción práctica. Elige un instrumento financiero que permita capitalizar y comienza a invertir de forma automática cada mes. Haz el compromiso de no tocar las ganancias por al menos 5 años. Terminamos con el interés compuesto, dejando claro que la clave siguiente es pasar de la teoría a la acción diaria, adoptando los hábitos concretos que usan las personas ricas para sostener y multiplicar su dinero. Ahora que entiendes los cimientos, es momento de entrar en el mundo real de las acciones diarias que transforman la teoría en resultados. Y eso, lo descubrirás en la parte 2.